siguiente punto, y sé que va a ser un poco controversial. Ahí está. Dios levanta autoridades. Recientemente, en mi país, hace 2 semanas y un poquito más, hubo elecciones donde entró un gobierno socialista, discípulos de Hugo Chávez, de Fidel Castro y todo lo demás. Pero el año pasado, este gobierno que hizo Trump y todo lo demás, el pueblo mismo de Dios le sacó, ¿no? Y volvió a ganar. ¿Qué cosas de la vida? Lo mismo pasó en las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump y el otro, me ayuda maestro, el que salió presidente, Joe Biden. Joe Biden. Y aquí viene la controversia. Dice la palabra del Señor, perdón. Jehová, dice en el Antiguo Testamento, Jehová pone y Jehová quita reyes. El texto que es controversial a esto, Dios pone el querer y el hacer en el hombre para que la gente vote por estos partidos, por así decir, capitalistas o socialistas. Y el otro tema es de que Dios altera la voluntad del hombre, no hay libre albedrío. Ejemplo, en mi país se estableció un partido socialista totalmente corrupto, pedófilos, violadores, asesinos, toda esa cúpula de maldad está gobernando mi país. La pregunta es, hay muchos cristianos que dicen, Dios lo puso ahí. Y yo no estoy de acuerdo con eso, que Dios lo puso ahí. Pero hay cristianos que dicen, Dios puso el querer y el hacer en los seres humanos de nuestro país para que votemos por ese partido político. Y otro que dicen, Dios los puso ahí porque dice la palabra del Señor, Dios pone y quita gobernantes. Y lo mismo pasa y es réplica con Estados Unidos, Trump y John Biden, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explicar estos 3 textos que parecen estar chocando entre sí? Bueno, miren, esto es bien necesario. Yo justamente hoy, Hans, recorté un pedacito, como siempre hago los clips, para los perezosos, que no les gusta escuchar la palabra completa, hago los clips. Hay que darle a todos, ¿no? Para ver si alguien se motiva y va a buscar la enseñanza completa. Así que le hago un clipcito de 15 minutos o 10 minutos a los perezosos y le dejo ahí para despertarles el apetito, ¿no? Así que hoy corté un clip de aquella enseñanza que solicitaste aquella vez que concordamos en darla para antes de las elecciones en tu país. Y nosotros presentamos ese día que el hecho de que la Biblia diga que Dios quita y pone reyes, Dios lo hizo. Y justamente el maestro José Briceño hoy apuntó abajo de una publicación que yo puse algo muy puntual efectivamente, porque vio que esta persona estaba citando lo que dice Daniel 2, capítulo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El hecho de que Dios hizo eso en el Antiguo Testamento no significa que Dios está poniendo todos los que suben y todos los que bajan. Eso no es bíblico, eso no es escritural, porque el hecho de escoger un líder en un país tiene que ver con la libertad de cada mente, de cada nación, de cada persona, tiene que ver con el libre albedrío. Ahora. El hecho de que ahora hayan métodos, que ahora fraudulentamente consiguen quebrantar y darle la victoria a otra persona, aún así, todo eso que es corrupción, que es degradación humana, corresponde, amado hermano, escuche bien lo que le voy a decir. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que se sigue degradando de Adán hacia acá cada día más. Y la Biblia indica, y ojalá que tengamos tiempo de tocar un versículo bíblico que también se ha sacado mucho de contexto. Y estoy hablándoles de Habacuc 3:2.
Cuando Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, no está hablando de un gran avivamiento para la iglesia en los últimos tiempos, no para nada. Todo lo que indica la revelación, la iluminación de la palabra, está hablando de que en los últimos tiempos, degradación, apostasía, serán lo que marca la previa del arrebatamiento de la iglesia. En una parte, quien se va a avivar en medio de los tiempos, según el profeta Habacuc 3:2, es cuando la nación de Israel, y de paso voy a aclarar ese versículo, la nación de Israel se les ha quitado el velo, y a partir de ese momento, cuando vean la abominación desoladora, el velo es quitado, ellos predicarán el evangelio del reino, no el de la cruz, el del reino, el que anuncia a Cristo como el que va a reinar por 1000 años y a derrocar el imperio de Satanás y del anticristo. Bien, cuando nosotros vemos estos contextos y lo aplicamos correctamente, nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído. Dios no quebranta el libre albedrío de las naciones, y la corrupción que permite que unas elecciones sean robadas no es la voluntad de Dios, es el mundo caído en el que vivimos. Usted tiene que escuchar mucha enseñanza en relación a que Dios no usa el pecado. Eso no se lo puedo dar aquí. Aquí de nuevo se lo remito a José Briceño, le puedo dar la enseñanza. O pídamela, yo se la doy. Pero Dios no va a usar el pecado para llegar a un propósito suyo. O sea, Dios no va a usar la corrupción de una elección corrompida, corrupta, un robo, un fraude electoral para llegar a sus objetivos. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no va a utilizar un fraude electoral para lograr sus objetivos. Eso es mentira. Vivimos en un mundo caído donde esa decisión corresponde a los tiempos que vivimos. Mundo caído. La Biblia dice, y aquí es donde nosotros tenemos que ver claramente, o sea, cuando agarramos el texto fuera de contexto, no nos damos cuenta que en el mismo Daniel 2:21 dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El 22, él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Nosotros tenemos la luz. A nosotros no nos importa quién sube, quién baja, si ganó Donald Trump, si perdió Donald Trump. Nosotros tenemos los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Nosotros seguimos adelante puestos los ojos en Cristo. En Bolivia, no importa quién ganó. No es que Dios escogió a ese hombre. Es que la degradación humana llevó a ese hombre a ese lugar. Queda en la sabiduría de los hombres que Dios nos da para escoger bien. Y ahí fue donde yo apunté en toda la enseñanza de sabiduría para votar. Que nosotros tenemos que mirar bien, escoger bien, ser críticos. No, porque nosotros somos cristianos, no tenemos nada que ver con la política. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Tú tienes que tener sabiduría para escoger también. Si el apóstol Pablo hubiese podido escoger, si los apóstoles hubiesen podido votar, votan, ejercen al menos su derecho. Pero en ese tiempo no se votaba, estaban bajo la bota de Roma y simplemente tenían que aguantarse todos los emperadores que estaban matando a los cristianos. Pero ahora nosotros no podemos decir, no tengo, mire, usted tiene que tener una posición, una postura. Usted no va a andar haciendo mucha política a nadie, ni siquiera andar haciendo proselitismo para ningún partido. Eso quizás no se ve bien dentro del cuerpo de Cristo. Ahora hay cristianos, iglesias estableciendo partidos políticos. Error, completamente garrafal. El hecho de que usted tenga una postura política y usted apoya a un candidato que más o menos está alineado con lo que nosotros en nuestra vida cristiana y conservadora nosotros apoyamos, gloria a Dios, esta es mi postura, yo defiendo esto, pero no es que mis ojos están puestos en ese hombre ni en ese candidato, mis ojos están puestos en Cristo. No importa quién suba, quién baje, el Señor nos da a nosotros una sabiduría. Por eso es que hay que leer el contexto, todo el versículo. Y pone reyes y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Tenemos que tener conocimiento. Pero por favor, Dios puso reyes en el Antiguo Testamento. Eso no indica que ahora Dios está quitando y poniendo reyes. Eso es una mentira. Espérate un momento. Si es necesario, escuchen bien. Dios
lo hizo en el Antiguo Testamento. Escuche bien. Ya no hay emperadores, ya no hay reyes. Vivimos en un mundo caído, pero si en una curva profética Dios necesita activar a una persona para que esa persona genere algo que se alinea con el fin, que se alinea con el arrebatamiento, que se alinea con lo que viene para cumplirse con la nación de Israel. Escúchame. Perfecto, espérate. Dios puso en el Antiguo Testamento. Pero si Dios necesita mover una ficha, escucha, no para gobernar el mundo entero porque no es un emperador, pero si Dios necesita mover una ficha para que, por ejemplo, lo que se tenga que cumplir sobre el reloj del mundo, que es Israel, si hay que mover algo para que sobre Israel se cumpla algo y se alinee toda la profecía que ha de venir, porque escúchame, hermano, no te olvides que todavía aquí hay profecía que falta. Sí, Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, pero aquí hay profecía que falta. Y si Dios tiene que mover una ficha levemente para que se cumpla lo que tiene que cumplirse, sobre todo con la nación de Israel, Dios lo puede hacer, porque si lo hizo antes, no lo puede hacer ahora. No es que está poniendo y quitando reyes, no. Pero si es necesario en una curva profética de alineamiento profético para que se cumpla lo que ha de suceder, Dios lo hace. Pero no es que Dios está quitando y poniendo, no, para nada, eso no funciona así, eso no es así. Amén. Amén. Quiero entender, o bueno, entendí. En el Antiguo Testamento uno se aguantaba todas las cosas que pasaban porque era, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Los reyes llegaban porque llegaban por descendencias, ¿verdad? Pero ahora en este tiempo tenemos la opción de elegir a nuestro presidente. No es que Dios, como dijo nuestro Juan Carlos Montenegro, pone a Joe Biden, en Perú a cierto partido político. No. Mira, gracias Hans. Gracias por decir eso porque me permites a mí extenderme. Cuando nosotros decimos que Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, no estamos diciendo que todos. Específicamente, y lo puedo decir escrituralmente, no hay tiempo, pero cuando decimos en la antigüedad Dios lo hizo, es porque hay versículo y hay capítulo para verificar y confirmar que Dios levantó a Nabucodonosor. Y la Biblia explica con todo detalle por qué lo levantó. Para no explicárselo en esta ocasión, usted puede ir a la enseñanza de Sabiduría para Votar, donde yo expliqué con lujo de detalles bíblicamente que Dios levanta a Nabucodonosor y lo establece. Lo dice la Biblia. En el otro caso que nosotros estamos mencionando, no es que todos los del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Ciro. Bíblicamente, Jehová incluso le llama a Ciro mi pastor. Escuche bien, aquí lo tengo porque este sí está ready aquí, listo para disparar. Isaías 44, 28. Mira lo que dice de Ciro. Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice quién, hermano? Jehová. ¿Qué dice Jehová del rey Ciro? ¿Quién es el rey Ciro, hermano? Yo no sé nada de eso. El segundo imperio que se dijo que surgiría después de Nabucodonosor, según el sueño, la interpretación que dio Daniel a Nabucodonosor, se establecen los 4 imperios que surgirían después de Nabucodonosor. Ciro viene siendo la cabeza o el primero de los 4 o de los 5, entre 4 y 5 emperadores persas dominaron la tierra por ese tiempo. Ciro, Darío, Jerjes, Altajerjes y por ahí va la cosa. Pero Ciro fue el primero, el que le dio oportunidad a Israel de reconstruir el templo, el segundo templo. Te tengo que decir un poquito de historia porque yo sé que yo digo esto y hay gente que no sabe de lo que le estamos diciendo. Ciro fue el segundo gran imperio que levantó Dios en sus kairos. Por eso que cuando dijimos que Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a que bíblicamente la Biblia me confirma 2. Al menos yo me atrevo a decir 2 de los que están aquí escritos. Dice Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? Mira lo que dice Jehová de Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero.
Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Dios levanta ese imperio, pone un corazón especial en ese hombre para que permita que la nación de Israel establezca templo. Lo digo yo, lo dice Isaías 44:28. Ese rey o ese emperador surgió porque Dios lo permitió. Dios puso ese rey, Dios puso ese emperador. Por eso en antes dijimos, y hay que tener cuidado con esto, que en la antigüedad Dios lo hizo, pero yo le estoy especificando los dos que dice la Biblia. No es que Dios también en el Antiguo Testamento se la pasó poniendo y quitando reyes. Y en el 45, 1 al 4, Dios sigue diciendo todo lo que haría sido. Porque en el 1 dice, 45 dice, así dice Jehová a su ungido a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y por ahí va la cosa. Léalo en su casa, Isaías 45, 1, 4. Dios lo hizo y bíblicamente se registran estos dos que uno puede leer textualmente que Dios los levantó con un propósito. Amén. Amén. Vamos a ir con el otro texto fuera de contexto y es el siguiente. No juzgues para no ser juzgado. ¿Tienes el versículo allí? Mateo, si no me equivoco. Mateo, sí. Este texto ha sido muy usado también, ¿no? Y decía la gente, como usted decía al principio del programa, ¿no? No juzguen para que Dios no los juzgue, amados hermanos, tranquilos. Ustedes no son nadie para juzgar, Dios es el único que juzga y todo lo demás. Pero a la luz de la palabra del Señor, yo encuentro que uno debe juzgar con juicio santo, con juicio verdadero, enmarcado dentro de las verdades bíblicas. Bueno, ese es uno de los versículos que más se ha utilizado. Cuando el Señor dice, con la misma vara que mides, serás medido. Cuando el Señor dice, y cuando habla de la espiga del ojo ajeno, quita primero la vara de tu ojo. ¿Se acuerdan?